Ya se ve su pantalla, doctor, Muy en bien, presentación. gracias. Muy buenas tardes, señores alumnos de la Facultad de Medicina. El día de hoy vamos a dar inicio a dos temas importantes en el curso de obstetricia y ginecología, como es vulvovaginitis y enfermedad pélvica inflamatoria, más conocido como EPI. Como introducción tenemos que en el campo de la ginecología y obstetricia, las infecciones pélvicas forman parte de un gran grupo de patologías que generan cuadros clínicos variados, como son la vulvovaginitis y la EPI, enfermedad pélvica inflamatoria. Las vulvovaginitis constituyen aproximadamente el 10% de los motivos de consulta más frecuentes en ginecología. Existen secreciones vaginales normales que varían con la edad, momento del ciclo, estado emocional, dispositivo intrauterino y anticonceptivo compuestos orales. El 90% de esta vulvovaginitis está en relación con vaginitis infecciosa. El 10% es en relación a la vaginitis no infecciosa. En cuanto a la vaginitis infecciosa, corresponde a tres grandes grupos o tres etiologías, como son vaginitis por cándida, vaginitis por tricomonas y vaginosis bacteriana. En cuanto a la enfermedad pélvica inflamatoria, es una patología infecciosa polimicrobiana causada tanto por microorganismos de transmisión sexual como por otras bacterias que ascienden a las estructuras pélvicas. La EPI afecta principalmente a mujeres jóvenes sexualmente activas que iniciaron su vida sexual a edades tempranas y están relacionadas también con la promiscuidad. En resumen, tenemos que este tema de vaginitis, vulvovaginitis y la EPI son infecciones que se encuentran en la región de la pelvis. El primer tema se da, como les digo, en un 10% y está relacionado a lo que es tres grandes grupos hablando de vaginitis infecciosa, como es vaginitis por cándida, por tricomonas y por bacterias. Y la EPI es una enfermedad o infección polimicrobiana. ¿Qué significa poli? Que está más aumento con grandes gérmenes, que lo vamos a ver más adelante. Los objetivos es que ustedes jóvenes concienticen sobre las graves complicaciones y secuelas que llega a producir en el caso que no se haga un correcto diagnóstico y por lo tanto no se llegue a indicar un tratamiento precoz y adecuado. Es decir, que la vulvovaginitis, por decir, si uno no lo diagnostica a tiempo, esta vulvaginitis comienza a hacer problemas a nivel de vulva y a nivel de vagina y comienza a entrar el microorganismo a nivel del OSE. ¿Qué es el OSE? El orificio cervical externo. Y va a entrar por el conducto endocervical, va a salir por el orificio cervical interno, va a llegar al endometrio, puede llegar a la trompa, llegar al ovario y llegar a la cavidad pélvica. Entonces, cuando llega, por decir, a nivel de las trompas, puede producir una inflamación, una salpingitis, y eso tendría problemas en cuanto a que la trompa se comienza a inflamar y luego comienza a adherirse. Y no va a haber un buen pasaje en cuanto al óvulo y el espermatozoide. Entonces, en este caso, tenemos que revisar la modalidad de presentación de lo que es la vulvaginitis, si es una vaginitis por cándida, por tricomonas o es una vaginosis bacteriana. Y en la enfermedad pélvica inflamatoria, para evitar las complicaciones, que esto no siga graduándose porque existe estadio 1, 2, 3 y 4 en la EPI. Entonces, tenemos que nosotros como objetivo tratar de resolver lo más pronto posible estas dos patologías y así evitar las complicaciones. Y por ende también estar en constante actualización bibliográfica de estas patologías infecciosas, debido a que cada cierto tiempo se va modificando incluso las, los usos de diagnósticos, el tratamiento. En este caso siempre tenemos que estar actualizados. Y volvemos al primer tema, vulvovaginitis como definición.
es una inflamación de la vulva y vagina que puede obedecer a una causa infecciosa que es la más frecuente, perdón, y puede ser una causa hormonal, sobre todo en las pacientes posmenopáusicas que puede producir vaginitis atrófica debido a que una paciente posmenopáusica ya no está expuesto o ya no tiene estrógeno que comienza a lubricar la vagina. Entonces la vagina se comienza primero a hipotrofiar y luego atrofiarse. Si la paciente mantiene su vida sexual activa, puede que haya cierto dolor al coito, que es la dispareunia. Otro también que puede ser causa de vulvaginitis cuando se coloca irritantes locales, por ejemplo, las duchas vaginales, sustancias que sale en la publicidad y uno va, se va echando y ocasiona también este tipo de inflamación. Se debe de sospechar ante la presencia de una secreción vaginal que es diferente a la normal y o que haya otros síntomas, como son el ardor, puede ser el prurito o irritación, en el momento que la paciente te dice, doctor, me da comezones en mi parte vulvar. Y esa secreción puede tener también un mal olor, ¿no? Y como le dije, también ocasiona pues también una dispareunia, no solamente a nivel hormonal que te produce vaginitis atrófica, también una causa infecciosa debido a que el conducto vaginal está infectado. La epidemiología en estas patologías es que el 20% de las consultas ginecológicas acuden en la atención primaria, quiere decir en los establecimientos de primer nivel. Luego algunos se van a los hospitales para una atención especializada. Diferencia entre atención primaria y especializada, que a veces en la atención primaria, en los centros de salud de primer nivel, casi la mayoría no hay médicos ginecólogos. Son raros que haya médicos ginecólogos. Mayormente eso lo ven los médicos generales, que ellos tienen una conducta en la cual manejan estas patologías, lo que es manejos sindrómicos, ¿no? De ITS. Y lógico que a veces hay urgencias, ¿no? Vienen a veces la paciente con dolor pélvico y a veces uno da sospecha de que pueda tener una EPI de tercer grado, o sea que de repente hay un absceso tubovárico. Entonces vienen a acudir a las consultas ginecológicas. Del 75% de las mujeres tienen un episodio a lo largo de su vida y el 40-50 tienen un segundo episodio a más. No, la vulvaginitis, sobre todo la candidiásica, es la más prevalente en Europa. Visto esto, tenemos primero que ver la histología vaginal, ¿no? La histología vaginal tiene un epitelio estratificado, escamoso, plano, no queratinizado. ¿Qué significa? Que esto tiene capas numerosas que van pues, desde la parte superior o superficial a la parte basal. Quiere decir, por eso que se le llama poliestratificado, porque tiene varios estratos, en la cual tiene, por ejemplo, el estrato córneo no queratinizado. ¿Qué cosa es la queratina? Es la que se forma lo que es el callo. En la vagina no se va a formar callo, lo que se va a formar callo es en la piel. En la piel sí tiene el estrato córneo queratinizado, pero en la vagina no tiene, por eso es que se llaman uno de los estratos el estrato córneo no queratinizado. Si bajamos si bajamos, vamos a encontrar en los planos más superficiales, ¿no? Y luego vienen lo que es los planos intermedios. Estos dos planos, superficiales e intermedios, están compuestos de glucógeno. Este glucógeno, por la acción del estrógeno, se deposita en estas dos capas. Si seguimos descendiendo, tenemos al estrato espinoso y el estrato granuloso, que esto conforma lo que es la capa parabasal. Y por abajo tenemos a las células basales, en la cual va a ser una especie de sostén, por eso que le llaman las bases. Este de tipo de la histología vaginal no tiene glándula la vagina, tiene una lámina propia de tejido conectivo fibroelástico. ¿Qué cosa es un tejido conectivo fibroelástico laxo? Es que esto previene del mesénquima, es un tipo de tejido que tiene alta fibra, pues se llama fibroblástico. Esto, su función va a ser de soporte y además va a dar como una especie de lineamiento a nivel celular. La vagina siempre va a estar humedecida por traducción de su lámina propia que tiene el epitelio. Entonces, si vemos por fase,
En la premenarquia o antes de la menstruación o regla, el epitelio es casi fino, su glucógeno es bajo. En la edad reproductiva o reproductiva proliferativa, ahí los epitelios van ascendiendo en diferentes capas, que viene a ser 25 capas celulares por estrato. El glucógeno de lo que va bajando en algunos, como tiene 25 capas, va a ser alto y luego va a seguir moderado. Conforme va pasando la edad, al principio de la edad reproductiva, esto va descendiendo. En la perimenopausia, en el momento que la mujer ya está entrando a la menopausia, este glucógeno se va a reducir y el epitelio va a variar, ya no va a ser 25, puede ser menos. En la posmenopausia, cuando ya no hay menstruación, este epitelio vaginal, debido a su hipotrofia y atrofia, ya es algo fino, un epitelio fino, que las capas ya no se pueden distinguir. Y al no distinguir las capas, el glucógeno pues va a estar bajo. Y en cuanto al pH, va a disminuir, ¿no? Desde la premenarquia con la posmenopáusica, el pH es alcalino. Pero en la etapa de edad reproductiva y antes de llegar a la menopausia, el pH es ácido, ¿no? Así se comportan las fases según el grupo hectario. Ahora, esta histología vaginal tiene dos componentes, dos hormonas, que es el estrógeno y la progesterona. El estrógeno es la que va a formar el epitelio vaginal. Es responsable del contenido del glucógeno y disminuye el número de bacterias patógenas. Quiere decir que este epitelio, este estrógeno, al formar el epitelio vaginal en las primeras capas, va a hacer que el glucógeno se adhiere. ¿Y qué es el glucógeno? Es una glucosa que se encuentra depositado pues, en el hígado, pero a nivel de las hormonas, esto va a mover y va a ser depositado en las células superficiales. Y con eso, cuando hay presencia de glucógeno, forma como una barrera y va a producir la disminución que estas bacterias entren a hacer daño. La progesterona también forma el epitelio, pero forma a la capa más intermedia, que viene a ser el espinoso y la basal. Y también el efecto progestacional produce la descamación de la masa de la capa superficial. O sea, conforme va regenerando estos epitelios, la progesterona tiene la capacidad de descamar esta masa para que se pueda restituir nuevas células, sobre todo en la capa superficial. La microbiota. Primeramente, ¿qué cosa es una microbiota? El microbiota es un conjunto de microorganismos que se encuentra, ¿no?, en la vagina. Estos microbiota es normal, estos microorganismos son normales. ¿Y cuál es su función? Es primero proteger mediante las capas donde se encuentra la vagina, protege de agentes patógenos. Otra función de la microbiota es que metaboliza los alimentos, ¿no? Entonces tenemos que la microbiota normal de la vagina tenemos en 4 grupos. Los aerobios gram positivo, el 50-70% viene a ser lo que es lactobacillus. Luego viene la Corynebacterium, el Streptococcus hemolítico y no hemolíticos, el enterococo y el estafilococcus. Los aerobios gram negativos tenemos la Escherichia coli y la Gardnerella vaginales. En cuanto a los anaerobios, tenemos al Clostridium, al aspecto Streptococcus y el Fusobacterium B. Aerobios, ¿por qué le llaman germen aerobio? Porque necesitan oxígeno para sobrevivir. Anaerobios que no necesitan oxígeno para sobrevivir. Y el otro grupo tenemos a los hongos, especialmente a lo que es la cándida. Ahora, en cuanto a la acción de la microbiota, ¿qué produce la microbiota? En primer lugar, tenemos a lo que es los lactobacilos. Este lactobacilo, ¿qué cosa es? Es una bacteria gram positiva, ya que elabora el ácido láctico, por eso que le llama lactobacilo. Este bacilo elabora ácido láctico. Esto mantiene el ecosistema vaginal. ¿Qué más hace? Compiten con los hongos por los nutrientes, bloquea receptores epiteliales para hongos y mantiene el pH vaginal en rango de acidez entre 3.5 a 4.5. Recuerde que la vagina tiene un pH ácido. Al tener un pH ácido no permite
que entren microorganismos a la vagina. Cuando se altera el pH vaginal y se vuelve de acidez a alcalino, el alcalino no le va a hacer nada al microorganismo y fácilmente puede entrar y producir la patología. Entonces, se debe de mantener la acidez vaginal. Por eso que más adelante le voy a explicar, las pacientes no tienen que hacerse los famosos duchas vaginales, porque eso cambia, ¿no?, el pH vaginal. Potencia también este lactobacilo la respuesta inmune mediante la secreción de interleuquinas, ¿no? Esta es la función o la acción de la microbiota normal que se encuentra en la región vaginal. Las causas de la vulvovaginitis en general tenemos a la vaginitis infecciosa y no infecciosa. A la infecciosa tenemos, como ya les he mencionado, la candidiasis vulvovaginal o candidiasis vaginal, la vaginosis bacteriana y la tricomoniasis o tricomonas vaginales. Otro se puede suceder en una vaginitis infecciosa que puede ser el herpes simple, el HPV o el PVH y el gonococo y la clamidia, que eso lo vamos a ver en la parte de la EPI. La no infecciosa tenemos a lo que es la vaginitis químico irritativa. A veces dicen hay que colocar esta crema que te va a producir resequedad, que te va a evitar la resequedad, estando una paciente en edad fértil teniendo sus estrógenos, se aplica, se echa aromatizante o qué sé yo, y comienza pues producirse una vaginitis no infecciosa. La vaginitis alérgica, que cualquier componente, hay pacientes que de repente una pareja usa preservativo y los preservativos pues hay de distintas marcas, desde que tiene un componente irritativo puede producir alergia a la mujer. La vaginitis atrófica debido a una caída, un golpe que se dé en la región vaginal o vulvovaginal y la vaginitis descamativa e inflamatoria. Los factores de riesgo en cuanto a la vulvovaginitis, el tipo de coito, ¿no? Quiere decir que a veces puede ser un coito natural o un coito contra natura. Cuando hay un coito contra natura, todo lo que supuestamente entra en la región anal, ¿no?, si no se cambia de preservativo, si no se lava, todo ese microorganismo que se encuentra a nivel rectal lo pasa a nivel vaginal, ¿no? Los números de parejas sexuales, hay personas o hay parejas, si hablamos de hombre y mujer, que a veces tienen pues dos, tres, cuatro parejas, son los poligámicos, y no se sabe si en una pareja tiene infección o no tiene infección, porque en una infección de la vulvovaginitis, a veces las secreciones pueden ser de dos formas, que pueden salir al exterior y cuando uno revisa a nivel de la vagina o a nivel de la vulva, se ve esa secreción, y a veces no se ve por fuera. Cuando le colocan el espéculo, vemos pues que a nivel del cuello uterino y el tercio superior de la vagina está concentrado la mayor parte de secreción. Y a veces la pareja que está no se da cuenta y comienza a tener parejas o relaciones con uno, después con otro, y todo ese foco infeccioso va trasladando a diferentes parejas. La falta de higiene también es otro factor de riesgo y el exceso de higiene. Tanto la falta como el exceso de higiene también pueden desarrollar cambios en el pH vaginal. Entonces siempre se tiene que tener una vagina limpia con buena higiene y no usar cualquier tipo de irritantes o qué sé yo, las duchas vaginales, porque eso va a cambiar el pH vaginal. Y la diabetes mellitus, debido a que la diabetes, por tener alta cantidad de azúcar, hace que debilite, ¿no?, el sistema del lactobacilo, convirtiendo de acidez a alcalino. Cuadro clínico en general de la vulvovaginitis es que se produce pues una irritación en el área genital. Hay picazón o prurito o comezón, que también le llama a la paciente. Hay una inflamación específicamente al nivel de los labios, tanto mayores y menores, incluso que puede llegar al área perineal. Otro que también puede producir olor desagradable. Si a ese contenido de flujo comienza a salir, hay un olor desagradable y tenemos que diferenciar si es una vaginitis bacteriana, una tricomoniasis o una cándida albicans. Hay mayor secreción vaginal. Cuando hay mayor secreción vaginal y toda la vagina está con secreción, sale al exterior y cuando uno lo visualiza comienza a ver ese tipo de flujo. Y hay molestias al orinar, incluida sensación de ardor. ¿Por qué? Porque recuerde que la vagina se encuentra en la parte inferior de la región de la vulva.
y el meato urinario se encuentra en la parte superior. A veces las secreciones de lo que sale en la vagina ascienden o suben a nivel del meato urinario y comienza a entrar por la uretra femenina ocasionando uretritis o luego entra a nivel de la vejiga y puede ocasionar una cistitis, una infección del tracto urinario bajo. Entonces, por eso que también no solamente te da una infección vaginal, también pueden darte una patología de infección del tracto urinario. Ahora sí vamos a hablar en sí lo que es la candidiasis vaginal, ¿no? Primero, la definición. ¿Qué cosa es una candidiasis vaginal? Está compuesto por un hongo o en hifas o pseudohifas saprofitas en las mucosas y piel. ¿Qué significa una hifa? Que es un filamento que se origina a partir de la espora que tiene el hongo. El 20% de las mujeres son portadores y el 75% de la mujer al menos ha tenido un episodio de, de cándida en su vida. ¿Cómo se ve cuando uno evalúa con el espéculo? Se ven así, miren, en todas las paredes vaginales se ven este flujo blanquecino, tipo como leche cortada, a veces hasta son media color crema. Así se ve en esto. Y a veces cuando es escaso, se ven así. Y esto no sale al exterior. Pero si esto está abundante, sale al exterior y uno va visualizando y comienza a producir lo que le he mencionado, irritabilidad a nivel vulvar, a nivel perineal y puede también ocasionar molestias urinarias. ¿Cuál es la patología, perdón, la etiología más frecuente es la cándida albicans en un 80%, ¿no? Esta es una cándida albicans, tenemos lo que es la cándida gravata y la cándida tropical. Mayor porcentaje es la cándida albicans. ¿Cuáles son los factores de riesgo para esta candidiasis vaginal? Tenemos cuatro. Los hábitos en cuanto a la ropa sintética. Hay mujeres que usan ropa sintética como son ropa interior de licra o nylon. Y si a eso se le agrega que están apretados, más la falta de higiene, más lavados y baños con jabones perfumados, ¿qué va a pasar? Va a alterar el pH vaginal de lo que es ácido, pasa alcalino y al toque el microorganismo invade por vecindad. Anatómicos, a veces la paciente puede tener vagina húmeda en cuanto a su edad, vecindad con ano vulvar, de repente puede haber unas secreciones a nivel anal y eso conlleva que pueda producir como factor de riesgo. Fisiológicos y endocrinológicos. El embarazo, recuerde que el embarazo siempre va a estar modificando el flujo vaginal, lo va a aumentar y al haber el aumento puede que el pH sea menos ácido. Cuando hay mayor cantidad de flujo que es normal en una vagina, el pH, el ácido comienza a disminuir, que es lo normal. La diabetes mellitus igual, ¿no? El componente del azúcar hace, o la glucosa hace que ese pH vaginal también comience a disminuir y pasarse a lo que es alcalino. Los anticonceptivos hormonales también hay un porcentaje que cambia el pH vaginal de ácido pasa a ser alcalino. En cuanto a los fármacos instrumentales, por ejemplo, la terapia antibiótica, mucha terapia antibiótica también ocasiona, ¿no?, que esa parte del pH vaginal comience a alterarse. Los corticoides, la quimioterapia barre con todas las células buenas y con todas las células malas. El dispositivo intrauterino, como el dispositivo intrauterino también, porque recuerden que el DIU de cobre o también de progesterona se deja unos hilitos a nivel del óseo, unos 2 centímetros. Y ese hilo puede que los microorganismos entren y se cuelguen ahí y puede ocasionar tanto infección vaginal, incluso hasta una enfermedad pélvica inflamatoria. Las ondas o catéter, las ondas Foley o catéter de evacuación urinaria también puede desarrollar como un factor de riesgo de una cándida. Exámenes vaginales con equipo mal esterilizado. A veces hay equipos
que no son bien esterilizados. Por ejemplo, se van a un sitio, un sitio particular, no sabemos si lo esterilizan bien o de repente ni no lo esterilizan. Lo lavan, ¿no? Con agua y jabón, listo, lo secan y comienza a usarse nuevamente con otra paciente. Todo instrumento, todo espéculos metálico hay que esterilizarlo. Algunos pueden usar espéculos descartables, que sería lo mejor, ¿no? Los inmunosupresores, debido al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA, eso hace que también baje la supresión. La clasificación de candidiasis tenemos a la no complicada y a la complicada. La no complicada cuando es moderadamente su manifestación clínica. Son esporádicos y tienen un infrecuente de por lo menos 3 episodios por año. Los pseudocifas y las IFA que se presentan no te producen mucha complicación y el huésped es normal. En cuanto a la complicada, es moderada a severa la condición clínica. A veces puede haber una vulvaginitis, lo que se puede, de lo que ha pasado a moderada, solamente moderada se puede tratar y esto pasa, si no se trata a tiempo, se va a complicar, puede haber todo un daño a nivel vaginal, incluso puede llegar al cuello uterino produciendo cervicitis por Candida albicans. Y la recurrencia es cuando sucede 4 veces o 4 episodios al año. ¿Qué cosa es la recurrencia? Es el regreso de una enfermedad que ha tenido, en este caso es el regreso nuevamente de una candidiasis vaginal. Cuando es mayor de 4 episodios por año, se trata como una candidiasis complicada. Los blastóforos son solo, ¿qué es un blastóforo? Es una invaginación de la blástula, ¿no? Los factores adversos que pueden producir una candidiasis vaginal son la gestación. Como les digo, la gestación siempre va a modificar el pH, la diabetes mellitus no controlada. Si una paciente está con diabetes y su glucosa, que normalmente en una paciente que está en tratamiento tiene que ser al menos de 140. Si a veces la paciente no está controlada, tiene 150, 160, 180, no está controlándose bien y eso hace que también altere la microbiota a nivel vaginal. Y la inmunocompromiso o inmunosupresión, que también se da como una candidiasis vaginal complicada. El cuadro clínico, ven usted acá la figura, es un flujo blanquecino que se le llama leucorrea, ¿no? Flujo blanco como leche cortada, como les estaba diciendo. En la zona vulvar, miren acá, hay un prurito, es una zona eritematosa, una zona roja, y la paciente a veces no tolera y se comienza a, a rascarse. Y debido a este tipo de patología, es que cuando la paciente tiene coito, hay un dolor al coito, que es la dispareunia. Y como esto sigue avanzando y a veces sale hasta el exterior, este flujo blanco, como leche cortada, entra, como le dije, al meato urinario. Y entonces, ¿qué pasa? Hay ardor al miccionar. La mujer micciona y comienza a decir todo, cada que micciono me da ardor. Uno lo revisa y el flujo pues está directamente ahí en el meato urinario y da este tipo de patología y a veces uno piensa que la paciente pues tiene lo que es una ITU. Entonces a veces uno hay que pedir, en este caso se tiene que pedir examen de orina, porque a veces la vulvovaginitis también conlleva que pueda haber una patología urinaria y la vulva y la mucosa vaginal pues se encuentra enrojecido debido al prurito en esta zona porque el flujo vaginal está ocasionando molestias en este lugar. El diagnóstico, jóvenes, no solamente es decirle a la paciente, señora, colóquese ahí, eh, ponga su pierna acá al lado y al toque yo pongo el espéculo. Los chicos que están rotando conmigo, siempre yo les digo, hay que mirar, inspección. La inspección, tenemos que ver cómo está la parte de la vulva, si de repente está, así como en este caso, un eritema vulvar, o de repente pueden detectar incidentalmente. ¿Qué significa incidentalmente? Una casualidad, pueden detectar una patología en la vulva, de que puede ser un nevus o de que puede ser un condiloma
u otra patología. Entonces hay que tener la inspección. En el caso de la vulvovaginitis por cándida, se forma así el eritema vulvar. El flujo típico tiene aspecto, miren aquí, blanquecino. Aquí a veces se ve cuando ya hay demasiado flujo que sale a nivel de la vulva. Cuando es poco el flujo vaginal y se detecta a tiempo, siempre y cuando la paciente lo detecte, inmediatamente nosotros damos tratamiento, pero a veces la paciente ni lo detecta o si lo detecta no quiere ir a la consulta, quiere irse a laborar al día a día su trabajo y cuando viene pues encontramos así, ¿no? Flujo color blanquecino, incluso pues puede irritar toda la parte de la vulva. No tiene mal olor la cándida vaginal, en la candidiasis vaginal. Y también se va a producir, como ven acá, edema o enrojecimiento, ¿no?, en la región vulvar. Y si la paciente comienza a rascarse, se puede lesionar produciendo pues lesión eritematosa. Entonces se puede complicar un poco más. Luego de eso colocamos recién el espéculo, ¿no? La especuloscopía. ¿Y qué vemos? Miren aquí el cuello uterino, mira, un eritema en toda la región que es una cervicitis. Y lo que está en el tercio superior de la vagina sería una infección vaginal, también se le llama colpitis, que miren acá, se ven como punto blanquecino. Este es el cuello y esta es la parte superior de la vagina. Este es colpitis y esta es una cervicitis. El pH en este caso es -4 y si nosotros colocamos hidróxido de potasio nos da un aspecto de pseudocaña de bambú o hifa. ¿Qué significa? Que se ve así, miren, como una caña, pues, que tiene sus hifas, que son filamentos. Así se ve lo que es la cándida álbica o candidiasis vaginal. El tratamiento hay de distintas formas, jóvenes. Hay de distintas. Todo depende de cómo uno lo puede emplear. Acá le traigo ciertos medicamentos a la cabeza que siempre se coloca, si es para tratamiento local, una vulvitis, algo, se coloca el clotrimazol, que es una crema que viene al 1% y esto se puede aplicar 2 a 3 veces al día. No, si es leve se puede colocar por 7 días, pero si es ya más irritable, como hemos visto en las imágenes anteriores, se puede ir hasta los 14 días. Y si a eso detectamos el flujo vaginal que había a nivel del introito vaginal, podemos también administrar clotrimazol, que viene en tabletas vaginales de 100 miligramos. Si es de 100 miligramos, se coloca una tableta al día, de preferencia en la noche al acostarse, porque si se coloca en el día, camina, esa tableta vaginal se cae. Y a veces la paciente no se da cuenta y comienza a caminar y cuando a veces siente algo húmedo en su ropa interior, piensa que es un flujo que le está saliendo de adentro. Entonces siempre hay que colocar o decirle que se coloque uno al día, de preferencia al acostarse durante 6 días. O si no, se puede colocar dos juntas durante 3 días. O sea, dos tabletas de 100, cada uno 100, 200 por 3 días. Se acorta al menos el tratamiento por día. Hay otros que vienen tableta vaginal de 500 miligramos. En los establecimientos de salud, estas tabletas vienen de 500 y es como una monodosis. Se coloca solamente una tableta vaginal al acostarse durante una sola vez, dosis única, nada más porque tiene 500 y conforme va pasando los días, esta tableta o esta tableta vaginal se va liberando. Otra de las alternativas que podemos que usar también es el isoconazol, que es un poco más caro, pero también es bueno, que es una crema y con una aplicación al día se puede colocar por 7 días, al igual que el clotrimazol, da buenos resultados. También tenemos lo que son miconazol, tanto en óvulos y en crema. En cuanto al óvulo, es de 100 miligramos, similar al clotrimazol y la misma dosis, ¿no? Una vez al día por 7 días. Si es en crema, se puede colocar una vez al día por 7 días. En cambio, el clotrimazol crema sí se puede colocar 2 a 3 veces al día, pero el miconazol crema no. Tenemos otro que es el econazol óvulos de 150
que se coloca una vez al día por 7 días. Y hay otra tableta vaginal que es la nistatina que viene de 100.000 unidades internacionales. Eso se coloca una al día, pero durante 14 días. También dan buenos resultados. Dependiendo de cómo tú veas, puedas usar el mejor tratamiento para la paciente. ¿Ya? El tratamiento alternativo, si es que de repente la paciente tiene bastante flujo, todo, se puede también optar por un fluconazol de 150 miligramos. Estos fluconazol se coloca una vez por semana, ¿no? Durante 3 dosis o 3 semanas. Otras alternativas que tenemos es el ketoconazol de 200 miligramos que se puede tomar cada 12 horas por 14 días. Lo malo que el ketoconazol, señores, produce mucho problema hepático, un grave leve de hepatotoxicidad. Por eso que no se usa mucho en el mercado. Más usamos fluconazol o el itraconazol de 200 miligramos que se toma una vez al día por 3 dosis, o sea, uno diario por 3 dosis. Este medicamento es un medicamento alternativo mejor, pero la diferencia es que es muy caro. El tratamiento complicado, ¿qué significa eso? Cuando se ha tenido que responder a tratamiento 4 o más episodios durante un año, se le denomina que este es un tratamiento que no ha funcionado y que tenemos que dar tratamiento como complicado. Ante la sospecha de una vaginitis candidiasis recurrente, es necesario realizar cultivo para confirmar el diagnóstico. El cultivo de secreción vaginal nos permite identificar el grado de hongo. Eso siempre y cuando constantemente tenga la paciente vaginitis por candidiasis. Esto se hace para lograr la remisión antes de comenzar un tratamiento de mantenimiento. En episodio agudo, el tratamiento debe durar en general de 7 a 14 días o vía oral repetirla al tercer día. Ejemplo, lo que son el clotrimazol, el conazol óvulos o cremas. Para el tratamiento supresivo profiláctico en una candidiasis vaginal recurrente, ¿no? Ya hemos dicho que recurrencia es cuando vuelve nuevamente la enfermedad, se puede usar clotrimazol de 500 miligramos vía vaginal una vez por semana como profiláctico en una candidiasis vaginal recurrente. O también puedes usar el ketoconazol de 100 miligramos o 400 miligramos diarios durante 5 días. ¿Ya? Por mes. Fluconazol es otra alternativa de 100 a 150 miligramos una vez por semana. El itraconazol de 400 miligramos vía oral una vez al mes al quinto día post menstruación. Cualquiera de lo que puedas usar como tratamiento profiláctico debe durar durante 6 meses como profiláctico. Si tenemos un candidiasis vaginal recurrente, 6 meses tenemos que usar estos tipos de medicamentos dependiendo de cómo usted elija, lo tenemos que realizar. Tratamiento para la pareja de la candidiasis vaginal, no se recomienda el tratamiento de la pareja para candidiasis vaginal. Sin embargo, la infección puede transmitirse por vía sexual debido a esto. Puede considerarse el tratamiento de la pareja de mujeres con recurrencia o cuando el hombre haya sido diagnosticado como balanitis por cándida. Balanitis es la infección del prepucio, ¿no? Junto con perdón, disculpe un ratito. Me olvidé ponerlo en vibrador. Bien, se recomienda en el tratamiento para esta candidiasis vaginal no tener relaciones sexuales durante el tratamiento tópico para así evitar el arrastre de la medicación. Hay que decirle a las pacientes, señora, no tenga relaciones, no, durante el tratamiento. No, que mi esposo me exige, tráigalo al esposo para explicarle.
Viene el esposo, se le explica, así como les explica a ustedes, así yo les explico a las pacientes. Así, ¿no? Con papel y lapicero, así como les digo a ustedes, le explico igual. Y la paciente entiende, y la pareja entiende y se va. Por lo menos hasta que dure el tratamiento de 7 a 14 días, no tener relaciones o no tener coito durante el tratamiento. Ahora entramos a lo que es la segunda causa de vulvaginitis o el segundo grupo que es la vaginosis bacteriana. Como definición es la causa más frecuente de vulvaginitis, que es en un 40 a 50% de los casos. Es una alteración del ecosistema bacteriano de la vagina con sobrecrecimiento de la bacteria Gardnerella vaginalis junto con bacterias anaerobias y disminución de los lactobacilos. Quiere decir, como les dije en el preámbulo, ¿no? Por eso quería que decirle primero en general cómo se produce este tipo de patología para que cuando nos centremos en cada grupo lo puedan entender. Si la microbiota es alterada, debido a agentes externos como puede ser irritantes o puede ser microorganismos, esto va a disminuir. Recuerde que el lactobacilo produce el ácido láctico. Entonces, eso va a proteger la microbiota. Pero si esto está alterado, la microbiota baja y esta gardενela que va a entrar hace el tipo de problema y comienza, como ven acá en la figura, comienza a producir molestia, ¿no? Que incluso puede llegar a entrar al orificio cervical externo. Puede llegar. Por eso que a veces una vulvaginitis no detectada a tiempo puede ocasionar con el tiempo una EPIS. Esta es la Gardnerella vaginalis. Etiología, primero es la Gardnerella vaginalis, pero también tenemos como etiología el Mycoplasma hominis, el Bacteroides, los Streptococcus y el Bucibacterio, entre otros. Aquí tenemos, miren, lo que es la Gardnerella vaginalis como agente causal de la vaginosis bacteriana. Esta vaginosis bacteriana, como le digo, se produce por el desorden del ecosistema. Al haber este desorden del ecosistema, va a tener cambios de la flora vaginal. Entonces, al ver cambios de la flora vaginal por mecanismos externos, va a causar este tipo de enfermedad. Si entra la Gardnerella vaginalis, vaginosis bacteriana cambia la flora vaginal. Puede entrar el Streptococcus, también cambia la flora vaginal, produciendo vaginitis bacteriana, y puede ser la Neisseria gonorrea igualito. Puede ser el micoplasma y puede ser el mobiluncus. Todos estos agentes pueden hacer cambio de la flora vaginal siempre y cuando las mujeres sepan conservar su microbiota, no hacerse baños vaginales o duchas vaginales, ni tampoco echarse agentes aromatizantes. Hay que hacerse el higiene diario, sobre todo en verano, si es posible, lo hacerse 2 veces al día y tener que usar ropa interior de origen de algodón, ropa interior de algodón, no de nylon y no de licra, porque eso produce un calentamiento a nivel ocular y eso también modifica el pH. Factores de riesgo, disminución de los lactobacillus, entra la gardnerella. Promiscuidad cuando la pareja tiene múltiples parejas sexuales, ¿no? Muchos coitos, y a eso, no, en cada relación, en cada coito, la pareja tiene que lavarse antes y después de cada coito. No que yo me bañé en la mañana, yo estoy limpio, no, porque en todo el trayecto a veces, por más que te haces, siempre va a haber ese sudor. Y si uno no se lava antes del coito, vas a arrastrar eso. Las duchas vaginales, que no me canso de repetirles, el bajo nivel socioeconómico, la gente que vive pues por los sitios de bajos recursos, a veces no tiene un hacinamiento, no tiene un baño para lavarse, también es un factor de riesgo, y la raza negra también. El cuadro clínico.
Miren aquí, tenemos secreción blanca o blanca grisácea. No es como la candidiasis vaginal que es blanco lechoso, como leche cortada. Hay una descarga vaginal excesiva, como ven acá en la otra figura, miren acá que sale. Y a veces aquí sí hay un olor fétido, aminado, con olor tipo amina. Y al producirse eso, la salida te va a producir comezón, irritabilidad y los pruritos vulvares. Y si esta paciente no se da cuenta y la pareja que también no se da cuenta y tiene relaciones, va a producir el dolor al coito o la dispareunia y esta secreción va a arrastrar y va a ayudarle a que siga entrando y puede entrar a nivel del cuello uterino. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso y siempre decirle a la paciente que cualquier molestia que pique tiene que venir. Y si de repente no ve que en su parte vaginal tiene salida algo o que algo le molesta, porque a veces la paciente se mira en el espejo, no ve nada, ¿no? Pero no se sabe si adentro hay. ¿Cuál es el síntoma dentro? Que siente como una sensación de que le pica por dentro y como no se puede rascar, inmediatamente tiene que venir la paciente para evaluarlo. Y colocamos el espéculo, después de hacer la inspección, vemos la cantidad de flujo que hay que todavía no se ha exteriorizado. Diagnóstico, como le dije, inspección. En esto va a haber una vulva normal o también puede haber una vulvitis, que puede haber una vulva con lesión eritematosa por la acción del flujo. Especuloscopía, flujo o blanquecino grisáceo, homogéneo con burbujas de aire. El cuello puede ver una cervicitis y puede ver una colpitis que puede ser inespecífica. No sabemos si esta colpitis o esta cervicitis puede ser por cándida, puede ser por vaginosis bacteriana o también puede ser por la tricomoniasis que vamos a ver más adelante. La medición del pH en este caso tiene que ser mayor de 4, que oscila entre 5 a 5,5. Y en cuanto a esta secreción, lo usamos al microscopio óptico y que vemos las células epiteliales cubiertas de granulea vaginales, las células de Klutz o células basales, que también se le llama. Entonces, eso se ve al microscopio. Y aquí tenemos lo que es este criterio de Hansel, ¿no? Ven acá, pH mayor, de los criterios de Hansel, de los 4, 3 tiene que estar presente según los criterios de Hansen para diagnosticar vaginosis bacteriana. Uno de ellos es el pH vaginal mayor de 4,5, presencia del 20% de células claves o cluster células. Células, ¿qué significa? Que estas células tienen un borde no precisamente definido, mira como ven acá. Y aquí hay abundante bacterias. La secreción vaginal adherente que sale la vagina es homogéneamente lechosa. La prueba de olorcillo en inglés significa wish, positivo, la cual consiste en la aparición de olor a pescado cuando esto entra en contacto con quién, con el hidróxido de potasio. Cuando esta secreción entra en contacto con el hidróxido de potasio, va a tener olor a pescado, el famoso wick, que significa olorcillo. Según el criterio de Hansel, de los 4, 3 hacen el diagnóstico de vaginosis bacteriana. Tratamiento, igual, infinidad de tratamiento de elección. En tratamiento para la no embarazada, metronidazol. El metronidazol te viene en tableta de 500 vía oral cada 12 horas por 7 días le puedes dar a la paciente. O le puedes dar 500 miligramos cada 24, pero lo alargas a 10 días. Otro que puede ser, si tiene irritabilidad, puedes usar lo que es la clindamicina, 5 gramos en crema al 2% y se le coloca para la parte exterior de la vulva, se coloca al acostarse durante 7 días. Cuando uno coloca un óvulo, me olvidé decirle para la candidiasis vaginal, la paciente una vez que se coloca ya no debe de levantarse hasta el día siguiente. De preferencia hay que decirle, señora, vaya a misionar antes de acostarse, después que ya ha ido a misionar y ya no esté tomando líquido, se coloca la taleta. A veces
La paciente toma agua después de usar la tableta vaginal. Después, cuando uno toma agua, pasa por lo menos una hora hasta que pase por todo el tubo digestivo, se vaya a visitar a todos los órganos del cuerpo humano. El agua ya viene en filtro a nivel urinario, ¿no? Va al baño y la paciente a veces no se da cuenta, se va al baño, está misionando y sin darse cuenta bota el óvulo colocado, porque por gravedad se cae. Entonces la paciente está teniendo un tratamiento insuficiente. No es porque el médico le ha dado un mal tratamiento, sino que la paciente pues no, o no se le informa bien, o si se le informa, la paciente a veces no hace ni caso. Otro que tenemos, pues, los ampicilina con bectalactamasa, que viene de 875 por 125, se da cada 12 horas por 5 a 7 días. Alternativo, metronidazol puedes tomar 2 gramos, quiere decir 4 tabletas juntas, lo puedes tomar. Pero el problema es pues que a veces el metronidazol te puede producir irritabilidad gástrica. La clindamicina que puedes dar vía oral de 300 miligramos cada 12 horas por 7 días, pero a la paciente hay que decirle, la clindamicina es un antibiótico del grupo de la lincosamina. Hay que decirle a la paciente que le puede producir colitis pseudomembranosa, o quiere decir que la paciente comienza a tener diarrea. Si uno no le dice que la pastilla le va a dar diarrea, la paciente va a decir, el doctor me ha dado y me ha hecho mal, me cae pésimo, tengo dolor de barriga, me voy al baño cada rato. Entonces hay que decirle, no a todas le produce ese efecto adverso, pero tenemos que decirle a la paciente. Hay que hablarle a la paciente, informarle lo que estamos haciendo. ¿Ya? Y también hay clindamicina en óvulo que viene en 100 miligramos, se coloca cada 24 por 3 a 7 días, de preferencia al acostarse o en la noche. Tratamiento de embarazada. Se puede usar metronidazol 250 cada 8 horas por 7 días. O puede ser 2 gramos luego del segundo trimestre como alternativo, pero aconsejable es por vía oral la mitad de la dosis, 250 cada 8 por 7 días. Si es a nivel vaginal, porque también viene metronidazol en tableta, unos 5 gramos al 0,75 cada 12 horas por 5 días. Alternativo también clindamicina de 300 miligramos cada 12 horas. Estos medicamentos son categoría B según la FDA. ¿Cuáles son las consecuencias de la vaginosis bacteriana? A nivel obstétrico te va a producir amenaza de parto pretérmino. Otro es que el gestante pretérmino es donde mayor frecuencia la que puede sufrir la vaginosis bacteriana. La ruptura prematura de membrana, debido a que esta garnedera puede romper la bolsa amniótica. Amnionitis, al romper se va a producir infección del amnio y infección del corio. Puede producir una amnionitis hasta una corioamnionitis y puede perjudicar la vida intrauterina del feto. En un posparto puede producir una endometritis, ¿no? Que es la infección del endometrio, o también un parto cesárea. Ginecológica, síndrome disúrico, o sea, a nivel de la vagina, Gardnerella vaginalis puede subir al meato urinario y puede producir molestias. Endometritis post colocación de DIU, a veces también puede producir eso. La EPI, enfermedad pélvica inflamatoria, si uno no detecta esta vaginosis bacteriana. Y facilidad de ingreso al HPV también, al HIV, ¿no? Es un facilitador para que pueda producir la infección del inmunosuprimido virus. El otro grupo es la tricomoniasis o tricomona vaginales. Como definición, es una enfermedad de transmisión sexual. Hay otros textos que le llaman infección de transmisión sexual, muy común causada por la infección transmitida por el parásito protozoario llamado la tricomona vaginal. Causa de vaginitis aguda de 5 al 50% de los casos. Y viene acá la figura cómo se ve, mire, igual, ¿no? Secreción, ¿no? Tipo burbuja de color amarillo y acá tenemos a la tricomona vaginal. Etiología
la tricomona vaginal, que es un parásito obligado, un microdepredador que fagocita bacterias, o sea que se come bacterias, células epiteliales que se encuentran en la vagina y también los eritrocitos. Es flagelado, un trofozoito anaerobio que no necesita oxígeno y es mitocondrial, que no tiene mitocondria. Miren, aquí tenemos la tricomona vaginales. Factores de riesgo casi similar a las anteriores, promiscuidad, coito 2 veces por semana. Si la paciente, por ejemplo, tiene infección vaginal, no se da cuenta, y si tiene coito 2 veces por semana, también corre el riesgo de que pueda producir una tricomona vaginal. Bajo nivel socioeconómico, no, debido a que no tiene buen hacinamiento, y es una coexistencia de otra ETS, ¿no? Cuadro clínico, secreción vaginal persistente, ¿no? Con burbuja. Ardor amisional y miren este cuello, mira, de aspecto de frutilla, miren, por ejemplo, aspecto de fresa, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Este es lo típico de una tricomoniasis vaginal, ¿no? Esta tricomoniasis vaginal también se dice que es un facilitador para que también pueda entrar el HPV, el virus del papilomavirus. Es un facilitador. Si ustedes ven este cuello tipo afembrado o tipo de fresa, hay que dar tratamiento inmediato. Esto se da solamente en la tricomoniasis vaginal. Su pH vaginal, fallo de 5 de 5. Diagnóstico, siempre igual, el mismo patrón. Inspección vulvar normal, especuloscopía, flujo espumoso y fétido casi un 35%, abundante burbuja, como lo hemos visto, colpitis con microhemorragia en aspecto afranbesado. Eso se ve tanto en el cuello como también en el tercio superior. Si es en el tercio superior de la vagina, colpitis. Si es en el cuello, cervicitis. Medición del pH, más de 4,5. Observación en el microscopio, vamos a ver presencia de tricomonas y abundante polimorfo nucleares a la microscopía óptica, que se da en un 70%. Tratamiento de elección, metronidazol vía oral 2 gramos, puede usar STAB, dosis única, y aquí sí debemos dar tratamiento a la pareja. Otra alternativa, tinidazol 2 gramos también se puede dar por vía única. Alternativa, metronidazol vía oral de 500 cada 12 por 7 días. En gestación, evitar el metronidazol, a pesar que es categoría B, hay que evitar en el primer trimestre de la gestación por ser mutágeno. Recuerden que en el primer trimestre se presenta lo que es la organogénesis. Entonces tenemos que evitar dar en el primer trimestre para que no se produzca la mutación. Y también tiene un porcentaje carcinogénico, ¿no? Y acá tenemos lo que es el resumen clínico de las tres entidades: vaginosis bacteriana, candidiasis y tricomoniasis, ¿no? Síntomas: aumento de descarga blanca, aumento de dolor, la candidiasis, aumento de descarga blanca espesa como leche cortada, prurito, disuria y ardor, y la tricomoniasis, aumento de descarga que es color amarillo, espumoso, con olor y prurito y también presenta disuria. Hallazgos clínicos, acá tenemos descarga color gris, blanquecino, descarga espesa, eritema en candidiasis, descarga amarilla con eritema. Esto tenemos que tenerlo en mente para poder diferenciar de estos tres entidades, ¿no? Esto le traigo para que lo tenga presente. Y pasamos a lo que es la enfermedad pélvica inflamatoria. Como definición, es un síndrome clínico que consiste en dolor abdominal bajo, flujo vaginal y que se presenta por la infección ascendente de gérmenes procedentes del cervix. Si uno tiene una vulvovaginitis maltratada, puede que esto pase por el cervix en forma ascendente y pueda producir el famoso dolor abdominal bajo. La infección pélvica ocurre de manera más común por la adquisición de las ITS o ETS, ¿no? Y por infecciones con flora endógena que ascienden al tracto genital inferior a través del endocervix. Como le digo, el germen que se encuentra en la vagina entra por el OCE, el orificio cervical externo, entra a nivel del conducto endocervical y va a salir por el orificio cervical interno y va a ser infecciones
en todo el útero y puede llegar a las trompas y al ovario. Puede afectar únicamente al útero, provocando una endometritis, pero felizmente que es poco frecuente, ¿no? Es poco frecuente detectar endometritis por ITS o por vulvovaginitis. ¿Cuándo encontramos endometritis? Cuando la paciente pues ha tenido su parto, que puede ser parto vaginal o parto cesárea, pero después esto es poco frecuente, pero sí afecta a órganos vecinos. Por ejemplo, si se va a la trompa, se va a producir una salpingitis. Si se va al ovario, una ofuritis. Y si está entre la trompa y el ovario, va a formarse lo que es el acceso tubo ovárico. Ese acceso tubo ovárico va creciendo y si no se da tratamiento y no se evacúa, se puede romper y todo ese contenido purulento va a caer a la cavidad pélvica. Recuerde que la cavidad pélvica está revestido de peritoneo parietal. Cualquier líquido, sea líquido claro, sangre o pus, en este caso pus, por el acceso tubo ovárico que se ha roto, se va a producir la pelviperitonitis o la peritonitis pélvica. Epidemiología, más de 1 millón de mujeres por año son tratadas por salpingitis aguda. La incidencia es máxima en adolescentes y menores de 25 años. ¿Por qué? Porque recién están iniciando su vida sexual y que no tiene conocimiento de nada de este tipo de patología. La salpingitis aguda es responsable del 20% aproximadamente de los casos de infertilidad. ¿Por qué? Porque al haber una salpingitis, una infección de la trompa, las trompas se pega a sus paredes porque hay infección y cuando se pega a la pared no pasa el espermatozoide que sube por el cavidad endometrial por el útero y no se llega a encontrar con el óvulo que tiene su fin en el tercio externo o tercio lateral de la trompa, o sea, en la zona ampular. Entonces no permite el paso y la paciente no puede gestar. Por eso es una causa de infertilidad en un 20%. Etiología tenemos lo que son los gérmenes aislados en EPIS, que son los dos grandes grupos, la Neisseria gonorrhoeae y la Clamidia trachomatis. No confundir Clamidia trachomatis con Trichomoniasis vaginal. Ah, Después tenemos las bacterias aeróbicas. Son bacterias que necesitan oxígeno para poder sobrevivir. En este caso tenemos aquí, miren, la Gardnerella vaginalis, el Lactobacterium gram positivo, la E. coli gram negativo, el Proteus mirabilis, Klebsiella, el Streptococcus grupo beta. Son bacterias aeróbicos que pueden producir EPI. Y los que son las bacterias anaeróbicas que no necesitan oxígeno, tenemos a la Pectus, Streptococcus, Bacteroides, Mycoplasma ovinis, Genilatio, Ureoplasma uriliticum, Actinomyces israelí y el Mycobacterium tuberculosis. Este Mycobacterium tuberculosis es la responsable de la TBC genital, ¿ya? TBC genital. ¿Y dónde se produce eso? En la trompa uterina. ¿Ya? Ahí es donde ataca la Mycobacterium tuberculosis. Factores de riesgo. Tenemos lo que es la edad de 15 a 25 años. ¿Por qué? Porque, como le dije, tiene inicio temprano de su vida sexual. No tiene conocimiento, no saben cómo cuidarse. ¿No? Entonces, no se protege y comienza a tener pues problemas, es un factor de riesgo. Promiscuidad, ¿no? Acá tenemos un caballero que le gusta tener múltiples parejas sexuales, no sabemos que si esta mujer puede tener cándida, puede tener vaginosis, puede tener tricomona, puede tener neisseria, puede tener clamidia trachomatis, está con esta chica, lo pasa, está con otra chica, lo pasa, y él se vuelve como un portador porque es promiscuo, porque tiene múltiples parejas sexuales. Y si a eso se le agrega el no colocarse el preservativo, va a ocasionar siempre lo que es esta enfermedad. Los métodos anticonceptivos de barrera, ¿no? Porque solamente estos sirven prevenir para prevenir el embarazo, pero no te previene de lo que es para
EPI. Recuerde cuando le dije los métodos anticonceptivos, ¿no? Va a producir también alteración en la microbiota, no, microbiota vaginal. Entonces, no te va a cubrir como factor de riesgo, o sea, te va a producir una EPI. ¿No? La ectopia cervical, miren aquí, esta es una ectopia cervical en la cual se ve cierto lesión a nivel del cuello uterino que puede ser asiento de cualquier microorganismo que llegue. Como está algo húmedo, se adhiere y puede provocar también molestias. Episodio antiguo de EPI. También, si una paciente anteriormente ha tenido EPI, puede que también se convierta en un factor de riesgo para que pueda tener un segundo episodio de EPI. Y las relaciones sexuales durante la menstruación, ¿no? Acá en inglés, que traducido sería, no me importa la hora del mes que es señora. O sea, ¿qué quiere decir? Que el hombre, sabiendo que la mujer está con la menstruación, insiste en tener relaciones, ¿no? ¿Y qué pasa con el cuello uterino cuando la mujer está menstruando? Se abre. Al abrirse, va a producir el ascenso de gérmenes dentro del orificio cervical, y va a avanzar en forma ascendente lo que es el microorganismo y comienza a producir las lesiones o alteraciones que les he mencionado. Por eso no se debe de tener relaciones sexuales durante la menstruación. Pareja que insista, señoritas, dígale que espere. ¿Ya? La vaginosis bacteriana, ¿no? Como parte de lo que es el flujo vaginal, como le dije, ¿no? Pues la gardenia vaginal es un factor de riesgo para EPI. Los DIU, los dispositivos intrauterinos, ¿no? Miren aquí este es DIU con una T de cobre, tiene T de cobre, pero tiene la forma de T. Entonces, al otro extremo que no se ve, hay unos hilos. Esos hilos salen por el orificio cervical externo a 2 centímetros. Y si hay un germen patógeno ahí, se trenza del hilo y sube a nivel tipo Tarzán. Se mete al cuello uterino y produce una infección en forma ascendente. Las duchas vaginales. Esto va a afectar a las bacterias o a los lactobacilos que se encuentren en la microbiota y por ende va a cambiar el pH. Por eso que no se recomienda, jóvenes. La fisiopatología. La bacteria entra, miren aquí, acá está, por ejemplo, hay una infección, te puede producir vaginitis. Asciende por el OSI, conducto endocervical, el OSI, rara vez ocasiona molestias a nivel del endometrio, pocas veces, pero más se van a la trompa. ¿Ven? Ingresan por las trompas, al estar en la trompa te va a producir salpiquitis. Y si produce salpiquitis, la luz de la trompa disminuye y se pega y no permite el paso del espermatozoide a la zona ampular para que se una con el óvulo. Si esto existe, va a llegar al ovario, produciendo una oforitis. Y si esto existe, a nivel de la fibra, que es una mano, va a caer a la cavidad pélvica, produciendo lo que es una peritonitis, ¿no? O un dolor en la región pélvica. La fisiopatología como resultado de esta infección ascendente que alcanza las trompas y de la reacción inflamatoria que se produce van a ocurrir dentro de la trompa fenómenos de vasodilatación, transsudación de plasma y destrucción del endosalmio. Esto es la tríada para que se produzca un exudado purulento y al producir un exudado purulento se puede formar el absceso que se encuentra entre la trompa y el ovario, el absceso tubo ovárico. La clasificación de la EPI, ¿no? Según clasificación clínica, tenemos lo que es según el estadio, ¿no? Se basa fundamentalmente en el grado evolutivo de la enfermedad en sintomatología y en los datos recogidos en la exploración. Nosotros no debemos de llegar hacia ese extremo, jóvenes. Tenemos que agarrar, dar tratamiento respectivo para no estar
en este tipo de problema. En el grado 1 vamos a tener lo que es la salpingitis aguda sin pelvis peritonitis. ¿Qué quiere decir? Que en este caso la bacteria ha llegado o el microorganismo ha llegado en la región de la trompa, te va a producir un dolor en esa zona cuando evalúa. Cuando colocas el espéculo puede haber presencia o no de secreción vaginal, pero cuando haces un tacto vaginal en forma bimanual, vas a encontrar un engrosamiento en el anexo. Aquel ecografista que te diga útero y trompa normales, la trompa normal no se ve en ecografía. ¿Por qué? Porque la trompa, el diámetro varía desde que sale del fondo uterino, que es de 0.3 milímetros, hasta 0.8 o 0.8 en la zona ampular, y en la fimbria te mide de 1 a 1,5 centímetros. Algunos textos le ponen 2. Entonces, ¿cómo vas a ver menos de 1 centímetro? El traductor de la ecografía, ¿cómo va a visualizar la trompa uterina? No se puede ver. ¿Cuándo se ve la trompa uterina por ecografía? Cuando está engrosado. Se palpa como un cordón de la plancha. Uno hace un tag y se ve así como un cordón de la plancha. Está engrosada la trompa. Ahí estamos lo que es el estadio 1. Por eso es que la paciente siente dolor. En el estadio 2, esta salpinguita aguda, si sigue avanzando, te va a dar la pelvis peritonitis. ¿Por qué? Porque las fimbrias con la trompa ya están demasiado edematizados y hay secreciones que puede haber una salida pequeña a nivel de esa trompa y comienza a emitir líquido purulento. Y cuando cae líquido se va a producir lo que es la peritonitis pélvica o la pelviperitonitis. El estadio 3, ¿no? Si esto sigue avanzando, se va a formar los famosos abscesos tubováricos. Estos abscesos tubováricos se van a encontrar a nivel de la trompa y el ovario. Entonces, al haber este acceso, ¿qué va a contener dentro de la trompa? Una bolsa llena de pus, por eso que también se le llama piosalpi. ¿Y qué cosa es un piosalpi? Es una colección o líquido purulento que se encuentra en la trompa y en el ovario. Y si esto sigue avanzando, se puede romper. Al tacto vaginal vamos a encontrar, o perdón, vamos a palpar una masa anexial. Si este absceso se encuentra en el lado izquierdo, encontramos una masa. Si se encuentra en el lado derecho, encontramos otra masa. Son ya abscesos que se están formando. Y si ese absceso se rompe, todo el contenido purulento pasa a la cavidad pélvica. Estamos entrando al estadio 4 por una ruptura de acceso. Entonces, en este caso, tendríamos que entrar a sala y hacer el drenaje de la cavidad pélvica, y es más, hasta puede irse hasta la cavidad abdominal. Y si eso no se trata a tiempo, se puede dar como un shock séptico, ¿no? Y eso es una afección grave que se produce cuando se rompe este absceso. Entonces, debemos de evitar a que se llegue a estos estadios. Hay también la clasificación laparoscópica. Tenemos desde leve, moderada y severa. La leve, como ven acá, miren, la trompa está edematizado, leve eritema, pero al menos la trompa se mueve. No hay exudado purulento, ¿ya? Pero si esto pasa de leve a moderado, miren, aquí se ve ya edema. Acá está poco, miren. Acá ya está más grueso. Hay edema, hay eritema, y ahí ya miren material purulento en todo esto, miren. Pues ya está engrosado. Y al haber eso, la trompa no se mueve, se adhiere la trompa. Si esto va avanzando, ¿no? Laparoscópicamente vemos acá el acceso, ¿no? Mira, acá este es un pío salpinx, pus en la trompa. Si hay pus en la trompa, es un absceso. Esta es la clasificación laparoscópica. El cuadro clínico es un dolor
abdominal bajo es el síntoma principal. Este tipo de dolor es un dolor sordo, o sea, es un dolor que no se sabe qué tipo de dolor. Puede ser un inicio insidioso o puede ser un dolor continuo. ¿Ya? Entonces, el dolor principal de la EPI es el dolor abdominal bajo o dolor pélvico o dolor en hipogastrio. Tenemos que saber los síntomas y los signos. Los síntomas, lo que la paciente te refiere, dolor abdominal bajo, dispareunia, o sea, dolor al coito, flujo vaginal anormal, la leucorrea, y si hubiera irritabilidad, algo puede haber un sangrado vaginal anormal. Los signos se hace cuando tú evalúas clínicamente. Por ejemplo, hay dolor en la palpación, dolor en la palpación en la región del abdomen bajo. O sea, cuando uno hace el tacto, tu mano izquierda palpa la región suprapúbica donde está la parte pélvica y hay dolor. Después, cuando haces tu tacto vaginal, con el segundo y tercer dedo agarras el cuello del útero y lo movilizas de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, de arriba a abajo o de abajo hacia arriba. Al hacer eso, ¿qué hacemos? Que tanto el cuerpo uterino y la trompa y el ovario se muevan. Y al moverse, si hay un absceso o está inflamado, va a ocasionar dolor. Otro de los síntomas es que la paciente puede tener una fiebre igual o mayor a 38 grados. Quiere decir que está probablemente ya entrando al tercer estadio o cuarto estadio. Entonces son los cuadros clínicos de síntomas y signos de la EPI. Otro síntoma que encontramos habitualmente es aumento del flujo vaginal o cervical en un 74%, sangrado anormal intermenstrual postcoital 45%, síntomas urinados 35% y los vómitos el 14%. Entonces también tenemos lo que es el cuadro clínico. ¿Por qué los vómitos dirán ustedes? Porque hay una entidad de la EPI que si esto avanza va a haber problemas a nivel hepático, que lo voy a decir más adelante. ¿Cuál es el diagnóstico para poder hacer sobre la EPI? Sobre todo la exploración física. Si hay que hacer biopsia endometrial, se hace una ecografía transvaginal, laparoscopía diagnóstica y exámenes de laboratorio. Exploración física. Primero, vemos la inspección. Si no hay nada, colocamos el espéculo y vamos a ver un cervix eritematoso, un cervix con flujo vaginal, con burbuja de color amarillo o puede ser lechoso, ¿no? Y puede que el flujo salga o entre en el conducto endocervical y es purulento, un 74%. Al tacto vaginal, el 99% presenta dolor a la movilización del cuello y dolor anexial. Puedes palpar una masa pélvica. Si hay una masa pélvica, hay que pensar en un absceso tubovárico. Puede haber peritonitis y puede haber dolor en hipocondrio derecho al 5 y 10%. ¿Por qué? Porque la EPI puede atacar al hígado, sobre todo a la cápsula del hígado. Ya, que eso lo vamos a ver más adelante. Luego de eso, si vemos que hay que sospechar patología endometrial, hacemos una biopsia histopatológica de endometrio, ¿no? Para descartar endometritis. Esta es la cureta de Nova que tiene unos dientes en la parte superior y hacemos el raspado tanto a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Previo a eso se coloca un espéculo. Este es el espéculo vaginal o el espéculo de Gray, se escribe grave y visualizamos el cuello y colocamos esta pinza de Nova y hacemos la biopsia endometrial. La ecografía transvaginal es un procedimiento que nos va a demostrar si la trompa está dilatado o si hay líquido en peritoneo o si hay masa tubovárico. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el ovario derecho y miren aquí un absceso tubo várico entre la trompa y el ovario. Y este acceso, mira, tiene componente de pus. El pus es una imagen anecoica o hipoanecoica que significa un espacio negro. Este es un piosálvico, una ecografía transvaginal. La paroscopía diagnóstica, este procedimiento demuestra hidrosalping y adherencias a órganos vecinos. Cuando hay
a nivel de una infección de la trompa, como es salpingitis, se va a adherir. Por eso es que la trompa no se mueve cuando ya está a nivel de infectado moderado a severo. No se mueve, se adhiere, forma las adherencias. Miren aquí, estas son las adherencias, ¿no? Que se forman con órganos vecinos. Hidrosalping, cúmulo de líquido y adherencias. Examen de laboratorio, buscar signos de infección, como la proteína C reactiva, que mide la concentración de la proteína del cuerpo, la velocidad de sedimentación globular, o también se le llama velocidad de eritrosedimentación, ¿no? Que esto va a consistir en medir los asientos de los glóbulos rojos. ¿Qué quieras decir asiento? Porque se sedimenta, precipita. El hemograma vamos a tener leucocitos con desviación, leucocitosis con desviación a la izquierda. Desviación a la izquierda se da cuando hay aumento de los abastonados, que son los glóbulos jóvenes. La gonadotropina crónica humana en suero. ¿Por qué pedimos eso? Todo paciente joven que presenta dolor pélvico, dolor anexial y presenta sangrado, hay que pedir la beta-HCG para descartar que embarazo ectópico, ¿ya? Embarazo ectópico porque te da la misma clínica que la EPI, dolor anexial. Cultivo de secreción endocervical para aislar ¿cuál? Los dos grandes bacterias, Neisseria gonorrhoeae y la clamidia trachomatis. Luego, cultivo de secreción obtenida por culucentesis para Neisseria gonorrhoeae y clamidia de gérmenes aerobio anaerobio. ¿Qué es la culucentesis? Antiguamente se entraba por vía vaginal y a los costados del cuello uterino había unos espacios, que eran los fornis. De ahí sacábamos el líquido. Y si era un líquido rojo, era sangre, era probablemente un embarazo ectópico. Pero si era un líquido purulento, era un absceso tubovárico. ¿Ya? Por eso se extrae ese líquido vía culucentesis. Otro cultivo de muestra tenía a nivel de cavidad uterina por Neisseria gonorrhoeae, otro a nivel de la cavidad peritoneal para siempre despejar o detectar la Neisseria gonorrhoeae con la clamidia junto con aerobios y anaerobios. Y esto se puede hacer por vía laparoscópica. Los criterios clínicos de Hager. Criterios mayores, aquí tenemos. 5. Dolor en el abdomen inferior o dolor en la región pélvica, dolor a la movilización de cervix, dolor a la palpación de los anexos, historia de actividad sexual de los últimos meses, ecografía no sugestiva de otra patología. Criterios menores, temperatura mayor de 38 grados, material purulento obtenido por culucentesis o laparoscopía o secreción. La velocidad de eritrocimentación está elevada, evidencia de colonización cervical por gonococo o clamidia, presencia de más de 5 leucocitos por campo en la gran secreción endocervical. Si una secreción de cultivo endocervical vemos mayor de 5 leucocitos por campo, es un criterio menor para diagnóstico de EPI. Y la leucocitosis mayor de 10.500. Para diagnosticar por vía clínica a nivel de Hager, tenemos que tener 3 criterios mayores y un criterio menor. Teniendo 3 criterios mayores, que pueden ser estos 3 primeros, y uno de ellos, hacemos el diagnóstico de EPI vía clínica. ¿Ya? Clínica. También hay diagnóstico diferencial cuando una paciente viene con dolor abdominal. En este caso tenemos lo que es los cuadros obstétricos. Gestación ectópica. ¿Qué significa? Que se ha producido una gestación fuera de la cavidad uterina. Puede estar en las trompas a nivel del istmo, cuando es complicada, o a nivel también ampular, cuando no es complicada. ¿Por qué uno es complicada y el otro no? Porque la complicada es que el istmo tiene menos de 0.5 milímetros, mientras que la no complicada, en la zona ampular es de 0.8 milímetros, es más ancha. Por eso que hay tiempo de reaccionar. El aborto séptico también. A veces se van pacientes a un sitio y comienza a irse a esos lugares donde realmente no tienen las mismas criterios o la misma asepsia, hacen el procedimiento
y comienza a mover microorganismos y en vez de que eso salga, se van pues a la trompa y a la cavidad pélvica. Eso es en cuanto a los cuadros obstétricos. Los cuadros ginecológicos, una endometritis severa que también te ocasiona dolor en la región hipogástrica. Un quiste ovárico complicado, el famoso quiste a pedículo torcido o torsión ovárica, debido a que el quiste del ovario mide 3 centímetros. Si el quiste mide al doble 6 centímetros por gravedad o por peso, ¿no? Se voltea el quiste y comienza a torcer el ovario junto con la trompa y ocasiona también dolor. Dismenorrea interna debido a una inflamación en el endometrio debido al dolor a la menstruación. Ovulación dolorosa. A veces la LH al momento de romper el folículo normalmente rompe y se produce microhemorragia, pero a veces este folículo es tan lábil que al romperse bota un poco más de microhemorragia y ocasiona también dolor. En los cuadros urológicos, las infecciones del tracto vaginal, del tracto urinario bajo, que es la cistitis, si esto asciende, porque recuerde que también el germen sube por vía del meato urinario. Si esto sube, te va a producir una infección del tracto urinario alto, que es la pielonefritis. La diferencia entre uno y otro es que la pielo te da fiebre. Cistitis reno-ureteral al nivel de la entrada del uréter al vejiga, los cuadros gastrointestinales, las apendicitis. ¿No? Por ejemplo, paciente llega con dolor pélvico, el médico de emergencia saca dos interconsultas. Uno para cirugía, para descartar apendicitis o diverticulitis, y otro para descartar absceso tubovárico o EPI tercero o cuarto grado o embarazo ectópico. Entonces, cada uno va paralelo. El cirujano descarta que no es apendicitis ni diverticulitis y el ginecólogo puede que tenga absceso tubovárico o embarazo ectópico y tenemos que actuar rápidamente. Apendicitis, ya ustedes saben que es la inflamación del apéndice. Diverticulitis, ¿qué cosa es la diverticulitis? Es una apendicitis del lado izquierdo. Pero ¿qué es una diverticulosis? Primeramente, es una herniación de la mucosa del colon. Al producirse una herniación se forma como una bolsa tipo apéndice. Y si entra un fecalito, recuerde que el moco colónico bota moco, pues la mucosa colónica bota moco. Y se vuelve, pues, esa bolsa se vuelve llena de pus, de moco, y se convierte, pues, en una diverticulitis. Gastroenteritis, ¿no? También es un cuadro diferencial de diagnóstico diferencial para EPI. Tratamiento empírico, a veces podemos dar tratamiento sin tener un diagnóstico bueno o a veces se retrasa en el diagnóstico y al retraso del diagnóstico aumenta la aparición de secuelas. Si uno no trata a tiempo la EPI, hay secuela. ¿Cuál es la primera secuela? Infertilidad debido a salpingitis. No se reconocen muchos episodios que cursan con signos inespecíficos como sangrado normal, dispareunia o flujo vaginal. El tratamiento empírico no perjudica a las otras causas de dolor abdominal bajo. Criterios clínicos para tratamiento ambulatorio de EPI, que no tenga fiebre, que no tenga leucocitosis mayor de 10.000, que no haya reacción peritoneal mínima, cuando uno evalúa no tenga esa sensación de resistencia a sus signos peritoneales, ¿no? Multípara, facilidad para el seguimiento y cultivo, que no tenga antecedentes de EPI, sobre todo de clamidia, y si hay un dispositivo intrauterino, hay que retirarlo, porque eso va a aumentar más el riesgo de EPI y sobre todo que no haya ausencia de gestación. Si no hay esto, das tratamiento ambulatorio en casa. ¿Y cuál es? Hay infinidad jóvenes. ¿Ya? Es cuestión de elegir cuál te acostumbra más, pero les he traído según la literatura. Para estadio 1, régimen A, cetrazona 250 miligramos intramuscular. La cetrazona te viene de 1 gramo. En este caso estás dando un cuarto de la ampolla. Si no tienes cetrazona, ¿qué es la cetrazona? Es una cefalosporina de tercera generación. Si no tienes cetrazona, la cefipime, que es otra cefalosporina, que viene de 400 miligramos y puedes dar dosis única. Cualquiera de los dos, dosis única. Más doxiciclina, ¿qué cosa es una doxiciclina? Es una tetraciclina de acción larga que viene de 100 miligramos cada 12 horas y das por 14 días.
El régimen B puede ser levofloxacina, que es una quinolona, que es de la tercera generación. Se da de 500 miligramos vía oral cada 24 horas. Puedes dar metronidazol de 500 miligramos cada 12 por 14 días. Régimen C, moxifloxacina, que es una quinolona de cuarta generación, que viene 400 miligramos cada 24 horas vía oral durante 14 días. Yo particularmente usamos, o yo uso, doxiciclina 100 miligramos cada 12 por 14 días y metronidazol de 500 cada 12 días. Levofloxacina y moxifloxacina son buenísimos, pero lastimosamente es caro. En el estado tenemos las estrategias de las ITS y hay estos medicamentos que es totalmente gratuito. Puedes adicionarle ceftriaxona 250 intramuscular, un cuarto de la ampolla o cefipime. Pero no hay cefipime, hay en ampolla. Ese es el tratamiento local. Si al segundo o tercer día no mejora, porque hay que citarle a la paciente a 2, 3 días como máximo, no mejora, se revalúa. ¿Ya? A la pareja tenemos que darle la citromicina, que viene tabletas de 500, ¿ya? Y, y se da 4 tabletas, que equivale a 2 gramos, vía oral, dosis única, ¿ya? Dosis única. La cetrazona también puede dar intramuscular, dosis única o doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas, pero por 7 días a la pareja. Acitro o doxiciclina. Uno, dosis única, 4 tabletas y el otro cada 12 por 7 días. Ahora, si la paciente no tiene criterio hospitalario, perdón, no tiene criterio ambulatorio para poder dar tratamiento, tenemos criterio clínico para tratamiento hospitalario. ¿Cuál? Cuando el diagnóstico no sabemos si es un absceso, una ruptura o de repente es otra cosa. Descartar, ¿no? Apendicitis, embarazo ectópico. A veces la paciente viene con abdomen mental, no da tiempo para nada, no da tiempo para nada y tenemos que hospitalizarla y tenemos que entrar. Sospecha de absceso pélvico, absceso tubo-ovárico. Seguimiento inseguro, no sabemos si la paciente ha cumplido o no el tratamiento. Pobre tolerancia al tratamiento ambulatorio. La paciente toma uno, después dice, no, no me gusta, lo bota. Porque a veces la doxiciclina y metronidazol te produce un poco de gastrolicidad. Evolución desfavorable. El tercer día sí, igualito, incrementa el dolor. Otro criterio clínico para tratamiento hospitalario. Mujer adolescente, muchacha joven, a veces no quieren tomar medicina. No, no me gusta medicina y lo bota. Y mujer infectada con VIH. Esos son los criterios clínicos para tratamiento hospitalario. Se hospitaliza y se mantiene por lo menos de 3 a 5 días. Si a los 2 días todo va bien, se puede reducir y puede salir de alta, ¿no? Pero normalmente de 3 a 5 días. Régimen, igual también que en el tratamiento ambulatorio. Le traigo lo que es en la literatura, pero depende del criterio de uno. Entonces está relacionado para pacientes tercero y cuarto estadio. Régimen A, cefipime 2 gramos cada 12 o ceftriaxona 2 gramos cada 24 más doxiciclina cada 12 intravenoso o vía oral. No hay doxiciclina acá en el Perú intravenoso, solamente hay vía oral. Régimen B, gentamicina 240 cada 24. La gentamicina te viene de 80 miligramos. Puedes dar cada 8 horas, se completa 240. Clindamicina, 900 cada 8. La clindamicina en ampolla te viene 600. Si es 900 miligramos, tienes que dar ampolla y media. Vía oral viene de 300 miligramos. Y viene tanto vía oral como para endovenoso. Y esto hay que dar hasta que haya una defervescencia. ¿Qué cosa es defervescencia? Que la paciente esté afebril y que tenga mejoría clínica por lo menos 48 horas después del tratamiento. Y luego continúa con doxiciclina cada 12 de 100 o clindamicina 400 cada 8 hasta completar los 14 días. Yo particularmente uso doxiciclina, clinda y gentamicina. Yo los combino, yo los combino. Puedo usar cetrazona, doxiciclina, perdón, cetrazona, gentamicina y clindamicina, lo puedo usar para tratamiento hospitalario. Doxiciclina y clindamicina lo puedo usar para tratamiento posterior cuando se completan los 14
días, dependiendo de cómo tú puedas ajustar la dosis. Criterio para tratamiento quirúrgico. Criterio clínico cuando el acceso tubo que no disminuyó luego de 72 horas de tratamiento. Después de 3 días de tratamiento endovenoso, sigue el dolor, le tomas una eco y no ha disminuido nada, hay criterio para entrar a sala para ver eso. Que el acceso tubo residual sea mayor de 4 centímetros, tengo que entrar por vía laparoscópica. Si es menos de 4 centímetros luego el tratamiento, la mantengo ahí. Cuando este absceso no ha tenido ningún tipo de respuesta, yo veo ruptura de este absceso, tengo que entrar a sala inmediatamente. Falta de respuesta al tratamiento médico, como le dije anteriormente, puede que la paciente no haya tomado o si toma lo bota todo. Y que la paciente haya tenido historia de EPI a repetición o que tenga una EPI crónica. Tratamiento quirúrgico, la opción depende de los hallazgos intraoperatorios. Si tenemos un absceso que no se ha roto, ¿qué hacemos? Tenemos que drenar ese absceso, tenemos que entrar con una aguja fina y aspiramos ese acceso. Pero si ese acceso ya se rompió ya, y la trompa prácticamente ya no, ya no está rosado, está todo necrótico, todo, yo tengo que hacer la salpingectomía. ¿Qué significa salpingectomía? Extracción de la trompa. Puedo hacerlo de un lado unilateral o de los dos lados bilateral, dependiendo si hay dos accesos. Derecho o izquierdo puede haber uno. Pero si veo que la trompa está comprometido, más el ovario también está comprometido, tengo que hacerle la salpingo o ferectomía. Quiere decir que tengo que sacar la trompa más el ovario, que puede ser un solo lado o de los dos lados. Si esta infección ha avanzado y ha comprometido el útero, tengo que hacer la histerectomía más salpingo o ferectomía uni o bilateral. Dependiendo de cómo yo encuentre los hallazgos intraoperatorios, tengo que actuar. Las complicaciones más común e importante es la infertilidad, como le dije anteriormente, que se da en un 20%. Si no tratamos a tiempo la salpingitis, nos va a causar infertilidad en un 20%. La tasa de embarazo ectópico se incrementa 6 a 10 veces en pacientes que han tenido EPI. Lógico, porque si la paciente ha tenido constantemente EPI, esa trompa, el lumen está alterado y no permite que el ovocito se mueva y que el espermatozoide entre porque está adherido. O si pasa, por decir, hay un espacio pequeño, entra el espermatozoide, logra, sí, puede ver un espermatozoide así tipo estudiante de medicina del sexto año, ¿no? Ahí está que avanza, 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 y llega al óvulo, ¿va? Entró al óvulo, el óvulo más grande, entonces no puede moverse, se queda ahí y va creciendo, no se va a producir pues lo que son la gestación. Entonces la trompa comienza a dilatarse, comienza a tener aumento de tamaño y puede simular hasta incluso un acceso tubovárico y es un embarazo ectópico. También es alta los embarazos ectópicos por antecedente de EPI. Y acá tenemos, miren aquí en figura, las complicaciones de absceso completamente desarrollado. Miren esta trompa, ve, toda dilatada. Miren, acá está el ovario, mira, todo dilatado la trompa. Si hacemos un corte sagital, mire el acceso, mire cómo ha progresado, mire cómo ha dañado. Cuando encontramos esto, ya todo necrótico, todo, no vemos nada de rosado, se extrae la trompa junto con el ovario. Si lo vemos por afuera, y miren acá, gran acceso tubo ovárico, miren acá, ¿no? Todo el acceso tubo ovárico. Mire aquí tenemos hidrosalping pequeño, mire acá, mire, así tiene que estar la trompa, delgadito, pero mire, pequeño, y este ya es moderado, miren acá, acá está el ovario, ligamento útero ovárico, mire. Sigamos avanzando, mire, ve, un gran que está deformado la trompa, este es un hidrosalpi, tiene el aspecto de un quiste, acá todavía no se ha roto.
Y aquí miren acá tenemos lo que es el embarazo ectópico. El embarazo ectópico que está formado acá a nivel de la trompa. Miren acá tenemos el útero, el ovario, y miren aquí la trompa, cómo ha dado la vuelta. ¿No? La vuelta. También es otro tipo de patología. ¿Ya? Miren aquí las adherencias que se forman, ¿ve? El útero, la trompa, la cavidad pélvica, el ovario derecho, el ovario izquierdo. Miren cómo se forma esto. Esto ya cuando prácticamente se ha formado toda una infección a nivel de la pelvis. Entonces aquí tenemos que actuar. Acá tenemos, miren las adherencias, ¿no? Estas adherencias que se forman, ¿no? Tipo piano, ¿no? Esta es la enfermedad del síndrome de Curtis, ¿no? Que es la famosa perihepatitis, ¿no? Perihepatitis. Se forma adherencia entre el hígado y la cavidad abdominal. Esta es una perihepatitis, ¿no? Adherencias múltiples, miren aquí, bastante. A este se le llama la perihepatitis. Acá otro, miren, las paredes, esta es la cavidad abdominal, miren las adherencias a nivel del hígado, la perihepatitis. Por eso que a veces ocasiona dolor en el hipocondrio derecho y hasta incluso hay vómitos, es lo que le estaba mencionando. La prevención. Desarrollo de programas educativos en salud sexual, desarrollo de la conciencia de la población sobre la ITS y sus complicaciones, participación del hombre en la prevención. Hay que educar a las parejas, sobre todo en los hombres. Ya. Uso del condón en cada relación sexual. No conoces mucho a una pareja, usa tu preservativo. Retrasar el inicio de la actividad sexual o hacer algún consejo o conversar con los adolescentes, reducir el número de parejas sexuales. Hay que ser monogamio, jóvenes. El hecho de que el hombre tenga más mujeres no significa que sea un macho. Para mí es un pobre diablo. Disculpen la expresión, pero así es. ¿Ya? Hay que cuidarse uno y sobre todo cuidar a la mujer. Un mensaje para ustedes, jóvenes. El buen médico trata la enfermedad. El gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Muy bien, jóvenes, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta que hacer. ¿Preguntas? ¿Todo claro o todo Movistar? Sí ha estado claro, doctor. ¿Seguro? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Doctor, una pregunta con respecto a las adherencias que mencionó periepáticas. ¿Eso se produce cuando se podría encontrar en un estado 4 del No, sexo? O sea, cuando hay una rotura, de esa parte no la entendí muy bien. no. Los estadios no tienen nada que ver con esas adherencias, porque la EPI, o sea, el microorganismo, tiene su vía de diseminación a nivel linfático y a nivel hemático. Y por todo el recorrido llega a ese sitio. Ahí la bacteria empieza a hacer problema. Los estadios solamente están del 1 al 4 cuando ha habido que gradualmente esta infección ha llegado y se va dando por estadio. Primero llega a la trompa o al anexo y se va a palpar un engrosamiento de del anexo. Es porque ya la trompa se ha engrosado. Y si hay ese engrosamiento y si de repente hay salida de líquido, pasamos al estadio 2 que es una salpingitis con pelviperitonitis. Pero si eso sigue avanzando, se va a formar el acceso. Y al formar el acceso, uno hace un tacto vaginal y hay dolor al mover el cuello. Un ratito.
el dolor cuello, ¿no? Y puedes palpar una masa. Y el cuarto grado ya es cuando se rompe. Entonces, al romperse, uno tiene que ser lavado, lavado y revisar. Si tú haces un buen lavado, no, no va a producir las adherencias, pero estas adherencias que forman de la perihepatitis es producto que el germen también se disemina por vía linfática y vía hemática. Es por eso que se puede producir ese tipo. Felizmente que es un porcentaje mínimo del 5%. Por eso que hay un dolor también en la parte del hipocondrio derecho. ¿Se entendió? Ah, sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas tardes. Albeni, a Pasando. ver, Albeni, ¿cómo dijo el delegado que estaba claro? A ver, te escucho, Albeni. Doctor, en relación a los criterios de AMSEL, doctor, quería preguntarle si actualmente se usan, porque, bueno, no sé, yo he visto en las pocas veces que hemos estado rotando que, bueno, no es que hacían todos los cuatro criterios, entonces no sé si se usan. Sobre todo solo veían el flujo, la secreción y el olor nada más. Mira, tu pregunta es válida, ¿no? Pero para cultura general le tengo que nombrar los criterios de Hansel, pero en ese momento lo que nosotros podemos usar es a nivel clínica. ¿Y cuál es a nivel clínica? Cuando la secreción es lechosa, es homogénea. ¿Ya? Y sobre todo cuando sacas esa secreción y lo entras en contacto con el hidróxido de potasio al 10%, sale ese WIP positivo, que ese WIP positivo es el olorcillo que es olor a pescado. Es más, a veces es tanto ya la concentración de que ya tú tienes ahí el olor a pescadito. Entonces, y si tú esa secreción lo ves al microscópico, vas a encontrar las células de claves o la Cruz cells, que es células clave que se traduce. Entonces, ahí ya tenemos los test, porque el pH vaginal que tú tienes que medir relativamente no se hace. Hay algunos que usan el criterio, pero basta que tenga el olorcillo a pescado, ya es un criterio para el tipo de diagnóstico de lo que es vaginosis bacteriana. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿No hay preguntas? ¿Hay alguien ahí con vida? ¿Pueden escucharme? Sí, doctor, parece que no hay más preguntas. Muy bien. Si no hay más preguntas, se da por terminada la clase práctica, perdón, la clase teórica correspondiente al día de hoy.